Bueno, el día de hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? A ver, levanten su mano. ¿Están seguros? ¿Cuántos quieren padecer lo que Jesús padeció? Ah, sí. ¿Están seguros? El día de hoy vamos a hablar acerca de alguien que pagó un precio. A veces la historia de José se nos narra como algo muy romántico. A veces cuando estamos en escuela dominical nos hacen creer que José realizó sus sueños, pero no es cierto. José realizó los sueños de Dios en él, porque Dios tenía un propósito, pero para que este José pudiera realizar los sueños de Dios, era necesario muchas cosas que eran muy difíciles. Génesis capítulo 37, versículo 1. El día de hoy vamos a hablar de José, el hombre que pagó el precio. Dice la Biblia: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob, ¿recuerdas quién era? Israel, el que se quedó con la primogenitura que venía de parte de Dios. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora, este es el sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos permites ver el proceso de una manera buena, de una manera en que podamos adorar tu nombre, alabar tu nombre, engrandecerte, mi Señor. Gracias por los procesos que estamos pasando. Gracias cuando estos son difíciles. Gracias cuando estos nos quebrantan aún, mi Señor, porque sabemos cuál es el propósito de estos procesos que estamos llevando a cabo, y es que nos parezcamos más a tu Hijo. Señor mi Dios, si es necesario que pasemos por el propósito que tengamos que pasar, hágase tu voluntad. El día de hoy confiamos en que estamos en tus manos y en que tú, que has empezado la buena obra, la vas a terminar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues en estos últimos tiempos el evangelio tristemente no está centrado en Dios, sino muchas veces está centrado en el hombre. Estamos en una época humanista donde desgraciadamente se ha sacado a Dios del centro de la iglesia, y ya no se busca dentro de las iglesias cuál es la voluntad de Dios, sino más bien se busca que los hombres puedan conocer la voluntad de Dios para realizar sus sueños. No sé cuántos de ustedes quizá han escuchado alguna vez que Dios quiere realizar tus sueños, que Dios está interesado en hacer tu voluntad, que Dios quiere que te vaya bien en todas las áreas de tu vida. Y bueno, pues esto tiene cierta parte de verdad para algunas personas, no para todas, ¿ok? Las personas que andan en el Espíritu, es cierto, Dios está interesado en cumplir su voluntad en ti. Las oraciones que son hechas en el Espíritu, Dios tiene mucho deseo de cumplirlas para glorificar su nombre, pero aún se puede orar en la carne. Algo espiritual se puede estar haciendo en la carne. Algo que es espiritual, como congregarnos, como discipularnos, con un mal enfoque o con un mal deseo,
puede ser algo que, lejos de traer bendición a nuestra vida, sea una maldición para nuestra vida. Ahora, esto es algo muy interesante porque nosotros nos damos cuenta que Cristo tuvo muchas similitudes con José. Cristo vino después y realmente nosotros podemos ver el evangelio, ¿no? Muchas veces a través de la vida de José. Es tan increíble que no lo hayan visto los judíos. Cómo se parece tanto la vida de José a la de Cristo. De hecho, hay muchos escritores que dicen que es la vida que más se parece a la de Cristo Jesús. En el libro de Génesis, la historia de José es la historia más larga, aún más que la de Abraham, más que la de Isaac, más que la de cualquier otro patriarca. La historia de José es muy importante y Dios le da esta importancia. La palabra de Dios nos enseña que José fue la primera persona en la cual se menciona que caminó con Dios y que Dios traía bendición a su vida por eso, que el favor de Dios estaba sobre él. Y el día de hoy vamos a ver en qué se compara la vida de Cristo con la vida de José, la vida de José con la vida de Cristo. En primer lugar, tanto José como Jesús eran hijos primogénitos. Vemos a José que era primogénito de parte de Raquel, de parte de su amada, mientras Jesús fue el hijo primogénito de parte de María. También era el hijo amado de su padre. José durante toda su vida decía que, dice la palabra de Dios según lo que acabamos de leer, Génesis 37:3, que Jacob amaba a José. Entonces, esto era algo bueno, pero esto iba a traer consecuencias. Fíjate, Dios nos ama a nosotros, pero esto no significa que no vamos a tener situaciones difíciles. Jesús también fue el hijo amado, según Lucas 3:22, cuando se abrieron los cielos, Dios dijo algo acerca de su hijo: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencias. Los dos tuvieron que ir a Egipto. Jesús de niño tuvo que escapar a Egipto, mientras que José, para cumplir su propósito, fue llevado cautivo a Egipto. ¿Ok? También algo muy interesante, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver todo lo que significa ser cristiano y lo que significa ser creyente. Tanto José como Jesús testificaron en contra del pecado de sus hermanos. A muchos no les gusta esta parte de la vida del cristianismo. Piensan que la vida del cristiano es solamente abrazos, besos, ¿no? Y todo tranquilidad y todo amor, pero parte del amor es muchas veces confrontar a nuestros hermanos. Y no a todas las personas les gusta ser confrontados. Nosotros vemos en Génesis 37, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Vemos que José era una persona que iba al padre y decía lo que estaban haciendo. Y esto acarreaba que los hermanos que estaban haciendo lo incorrecto se enojaran con José. Bueno, de igual manera en Juan 7:7 dice la palabra de Dios que Jesús confrontaba el pecado de las personas. Dice la Biblia, Juan 7:7, los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. ¿Ok? Fíjate algo en lo cual se parecía José a Jesús, y es que los dos testificaron en contra de lo que estaba mal. Si tú quieres parecerte más a Cristo Jesús, es cierto, no vas a ser quizás la persona más popular, la persona a lo mejor más aceptada. ¿Por qué? Porque cuando tú veas algo, tú la tienes que decir. Es tu responsabilidad siempre actuar en favor de la verdad. Es tu responsabilidad siempre hacer lo correcto, no por las consecuencias que esto tenga, sino porque debe de ser parte del llamado que nosotros tenemos a hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios antes que agradar a los hombres. Si no, no podemos ser llamados siervos de Jesús. Nuestra primera prioridad, ¿cuál es? No las personas, sino Dios.
Y de ahí se empieza a formar todo. Hay muchas personas que dicen, no, es que la prioridad debe ser no ofender a las personas. De hecho, hay lugares donde ya no se tocan temas o ya no se usan la palabra pecado o ya no se usan las palabras que puedan incomodar a las personas. Los temas que ahorita son tendencia, en los cuales la agenda global está apoyando, la palabra de Dios los ataca seriamente. Y hay muchos que han decidido evitar palabras como que la homosexualidad es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ay no, es que vas a asustar al mundo y el mundo a lo mejor es lo que está aceptando y el mundo piensa y el mundo y el mundo y el mundo y sus deseos van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Entonces, es parte, si tú y yo nos queremos parecer más a Cristo, cuando nosotros nos demos cuenta de algo que no está correcto, tú piensas, ¿qué haría Jesús? ¿Se quedaría callado o no se quedaría callado? ¿Haría algo o no haría algo? Hoy escuché la historia de un hombre que estaba orando, estaba pasando tiempos difíciles en su economía. Y él estaba orando, señores, era un pastor que estaba pasando por un tiempo difícil, no tenía ese día para comer y decía que todos sus sentidos estaban demasiado prendidos, ¿no? Que olía el pan a lo lejos, que realmente pues tenía mucha hambre, se recordaba todos aquellos platillos que a lo mejor en algún momento dijo, ya no quiero, ya estoy lleno, y se puso a pensar. Entonces dice que esta persona pagó lo que tenía que pagar al camión y que el camión, cuando le devolvió el cambio, le devolvió muchísimo más. Entonces lo que este pastor hizo, se fue a la parte de hasta atrás y dijo, no, pues muchas gracias Señor, no por esto que ahora yo tengo, gracias Dios porque tú provees para mis necesidades. Y de repente empieza a pensar, pero este dinero no es mío. Este dinero se lo van a cobrar al chofer. Y entonces va con el chofer y le dice, te equivocaste en el cambio que me diste. Vengo a devolverte el dinero. Y el chofer le dice, no me equivoqué. Pastor, yo estaba ahí atrás en su sermón cuando usted estaba predicando y yo pensé, ¿será cierto lo que predica este pastor? Y lo puse a prueba. Y gracias a Dios por su vida, ahora veo que sí hay gente que actúa correctamente. Tome ese dinero y utilícelo para desayunar. Fíjate qué fuerte. Las personas necesitan ver algo distinto. Si no hay luz en medio de la oscuridad, la gente se pierde. Si tú y yo no ponemos la sal al guisado, pues para nada servimos. Dice la Biblia, sino para ser pisoteados. Entonces tú y yo tenemos una función. ¿Y esto qué es? Proclamar la verdad, decir la verdad. No está en tus manos cambiar el corazón de las personas. Eso no lo puedes hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Pero lo que sí está en tus manos es decir la verdad cada vez que se tiene que decir la verdad. Que seas una persona fiel a Dios. Nosotros nos damos cuenta que José fue fiel a su padre. Por amor de su padre le decía lo que hacían sus hermanos. Jesús fue fiel a su ministerio. De tal manera que Jesús les decía sus verdades. Él no venía a quedar bien. Ahora, algo muy interesante que yo puedo ver en la vida de Jesús y con lo que yo he muchas veces luchado, es que cuando nosotros vemos que alguien está haciendo algo malo o algo incorrecto, debemos de tener muchísimo cuidado con algo. Que nuestra exhortación no sea para destrucción, porque el enemigo ha venido a destruir, ¿sí o no? Y nosotros, si nos edificamos unos a otros, es para restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, que si nosotros vemos a algún hermano en debilidad caer, los que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si yo soy espiritual, yo voy a restaurar. Si yo soy carnal, voy a utilizar la falta de mi hermano para desecharlo. La falta de mi hermano para decir, él ni era cristiano, él ni era creyente. ¿Quién por sus actos perfectos en este lugar podría decir, yo soy creyente? Nadie, porque todos nos hemos equivocado.
Todos tenemos algo en común, todos los que estamos en este lugar, y es que hemos recibido la gracia de Dios. Entonces, vemos que tanto José como Jesús testificaron en contra de los pecados, y esto acarrió que los odiaran, ¿ok? Nosotros nos damos cuenta que tanto Jesús como José fueron traicionados. ¿Quieres ser como Jesús, en verdad? ¿Estás dispuesto a pasar la traición de las personas más cercanas a ti? ¿Cómo reaccionarías? Yo pienso mucho en la vida de José. José, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, ¿no?, de sus hermanos, ya que tenía el poder, no se enfocó en la falta de sus hermanos, se enfocó en el propósito de Dios. Y dijo: ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó a bien. Es importante que nosotros hagamos un análisis de las personas que han hablado mal de nosotros a lo largo del ministerio, a lo largo de nuestro cristianismo, y que no las veamos como esos Judas que queremos desechar y que queremos alejar de nosotros. No es necesario. Me encanta la historia de Jesús, porque Jesús, sabiendo que Judas lo iba a entregar, ¿cómo le decía? Amigo. ¿Te acuerdas cuando lo iba a entregar? Amigo, ¿a qué has venido? Y Judas se acercó y le dio un beso. ¡Qué fuerte! ¿Tú qué harías si sabes que alguien, por ejemplo, de aquí está hablando mal de ti? ¿Lo saludarías? Aún más allá, a ver, quiero preguntarte, ¿le ofrecerías tu amistad a alguien que sabes que te va a fallar? Es que la amistad del mundo es, pues yo te soy fiel si tú me eres fiel, ¿sí o no? Yo soy incondicional si tú eres incondicional, y si no, híjole, he escuchado tanto esto. La Biblia me manda a perdonarte, pero no estar cerca de ti. ¿Jesús hizo eso? ¿Jesús hizo eso con Judas? ¿A qué has venido, desgraciado? ¿No? No, le dijo amigo. Y yo creo que esa palabra de amigo no fue una situación para hacer sentir mal a Judas, sino que Jesús realmente ofrecía su amistad. Y la grandeza de esa amistad no radicaba en la fortaleza de la humanidad de Judas, sino en la fortaleza de la persona de Cristo. Entonces nuestras relaciones en este lugar deberían de ser así, debería de ser un pedazo de cielo en la tierra, nuestra iglesia, ¿no? Donde nosotros podamos ofrecer nuestra amistad incondicionalmente, no solamente a aquellos que nos hacen bien. Piensa en aquella persona en tu trabajo que quizá tú sabes que está hablando de ti, que quizá te está poniendo el pie, que quizá quiere tu puesto, que quizá etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué haces con esa gente? Ofrécele tu amistad. Cada quien da lo que tiene en su corazón. Entonces vemos que tanto Jesús como José fueron traicionados. Y fueron traicionados por personas cercanas. Y los dos actuaron no en la carne, sino actuaron en el espíritu, perdonando y dando algo que la otra persona no se merecía. También los dos fueron vendidos por piezas de plata. José por 20 piezas de plata, Génesis 37, 28. Y Jesús por 30 piezas de plata, Mateo 26, 15. Qué feo, ¿no? Que te pongan un precio. Y que la gente te ponga un valor, así como si fueras algo que se pudiera desechar fácilmente. ¿Cuánto vales tú? A ver, ¿por cuánto venderías a tu hermano de enfrente, de al lado? ¿Cuál es tu precio? ¿Por cuánto te irías al mundo? Bueno, dicen que el mundo dice todas las personas tienen un precio, ¿no? ¿Y no fue esto lo que hicieron con José y con Jesús? ¿Ponerle un precio? Yo te quiero decir algo. La vida de tu hermano de al lado no tiene ningún precio. Es invaluable que Dios te ha dado una familia en Cristo, que Dios te ha dado un hermano en la fe. No tiene precio. No cambies por absolutamente nada esas amistades que Dios te ha dado en el Señor, ¿ok? Aquí vemos que José fue vendido,
que Jesús fue vendido y fueron menospreciados porque realmente ninguno de los dos tenía ese valor, valían muchísimo más. Algo en lo cual se caracteriza también José con Jesús es que los dos tuvieron tentaciones y los dos pudieron vencer. Nosotros nos damos cuenta que José fue tentado con una prueba que a lo mejor muy pocos estarían firmes en la fe si cayeran en esa prueba. Génesis 39:7 dice la Biblia: así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó: mire usted, mi amo me ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró a la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. A veces queremos parecernos a Jesús, queremos las bendiciones de Jesús, pero no estamos dispuestos a correr de la tentación, a huir de la tentación, a vencer la tentación. Fíjate, parecernos a Jesús no solamente significa obtener bendiciones de Jesús. Parecernos a Jesús realmente significa pelear en contra de todo aquello que nos lleve a ser como Cristo. Este José huyó, corrió, no peleó con la mujer, él huyó. ¿Por qué? Porque pues, es hombre. Todo hombre que se encuentra delante de una tentación que sabe que él no puede vencer, mejor huye, ¿no? Si la puedes vencer, pelea con ella. Pero si no la puedes vencer, huye. Doy gracias a Dios, muchas veces me he encontrado con hermanos en Cristo que han renunciado un tiempo a sus tabletas, a sus computadoras, a sus celulares. ¿Por qué? Porque no puedo. Entonces mejor renuncio a eso, porque yo sé que cuando nadie me ve, pues caigo en eso. Y es bueno que nosotros sepamos que esto es algo que no solamente tenía José, sino Jesús también venció la tentación. Cuando nosotros queramos parecernos a Jesús, debemos saber esto. Mateo 4:1 dice la Biblia: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Qué increíble esto. A veces nosotros creemos que el Espíritu Santo nos saca del desierto, pero sabes, el Espíritu Santo también nos lleva al desierto. La prueba es para purificación y gloria a Dios cuando sabemos esto, porque a veces sentimos: ay, estoy en un desierto. Gloria a Dios. Y en el desierto, dice la Biblia, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Para qué lo llevó el Espíritu Santo? Para que fuera puesto a prueba. Ah, chirrión, ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite que su Hijo sea llevado por el Espíritu Santo al desierto para pasar por pruebas? La Biblia nos lo enseña. Dice la Biblia, estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Ah, bueno, después. Tú y yo hubiéramos sentido hambre a la hora, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó al cerro más alto y le mostró todos los países del mundo y la grandeza de ellos y le dijo: yo te daré todo esto si de rodillas tú me adoras.
Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Fíjate, Jesús fue tentado en la zona más básica, primero, en la alimentación. Después fue atacada su seguridad. ¿En verdad confías tanto a Dios? Y le quería poner el diablo a hacer locuras. A veces el diablo nos dice: ¿en verdad crees a Dios? Y nos pone a hacer locuras, ¿no? Y la tercera: bueno, ve todos los reinos del mundo, todo esto te voy a dar, si tú postrado me adoras. ¿Y qué le dice Jesús? Solamente delante de mi Dios me postraré y solamente a Él le serviré. Vemos que Jesús tuvo que enfrentar estas tentaciones y las pasó en victoria. Él no se postró delante de un sueldo que lo llevara a hacer algo lejos de la voluntad de Dios. Él dijo: en primer lugar, yo voy a servir a mi Dios. Y es cierto, todos tenemos un trabajo, todos tenemos ocupaciones, pero cuando nosotros estamos postrados delante de nuestro trabajo, delante de nuestro sueldo, y por eso no tenemos tiempo para Dios, estás viviendo de una manera desordenada. Jesús lo entendió. Jesús entendió que su propósito no era alcanzar al mundo de una manera carnal, de una manera humana, sino sometiéndose a la voluntad de Dios. La manera en que tú tienes que alcanzar a tu familia, en que tú tienes que fortalecer tu fe, no es en la manera en que la gente lo piensa, ¿no? Ay, las mejores escuelas, ay, el mejor esto, el mejor el otro. No, es de una manera espiritual. El día de hoy escuchaba una prédica con mi hija, me confrontó mucho una parte donde el pastor decía: yo estoy orando, decía el pastor, para que mis hijos vayan a los lugares más difíciles, a los lugares en donde nadie quiere ir. Estoy orando para que mis hijos tengan esa convicción de lo que significa llevar el evangelio, que no busquen una vida cómoda. El día que mis hijos tengan, decía el pastor, 17 años, 16 años, y digan: me quiero ir de misiones y quiero ir a este lugar peligroso, yo no me voy a poner a pensar: ay, mi hijo, voy a perder a mi hijo, porque para eso el Señor me los dio. Y me confrontó, te quiero decir. Porque muchas veces nosotros pensamos como el mundo, ¿no? Yo quiero que mi hijo esté tranquilo, viviendo una vida feliz, una vida muy tranquila, sin que pase ningún problema. Pero parecerse a Cristo involucra morir a nosotros mismos, morir a nuestras comodidades, buscar lo de allá arriba antes que lo de acá abajo. ¡Qué fuerte! Vemos que tanto Jesús como José fueron tentados y prefirieron ser fieles. José a su Señor y a Dios. Jesús a su Padre. ¿Eres una persona fiel? ¿Eres un hombre fiel? Bueno, la fidelidad, no te das cuenta de la fidelidad cuando todo está bien. Te das cuenta de la fidelidad cuando vienen los problemas. Ahí es donde realmente nos damos cuenta de la fidelidad. En un matrimonio, ¿qué decimos? Prometo serte fiel en las buenas y en las malas. ¿Okay? Esa promesa suena muy bonito. Pero a veces cuando vienen las malas en el matrimonio, nos olvidamos de esa promesa que hicimos delante de Dios. Y yo quiero decirte que en la vida vas a tener problemas. Y si tú oras al Señor: Señor, dame la fortaleza para serte fiel, no solamente cuando todo esté bien, sino cuando todo está mal, porque es sano que tú sepas que es necesario que pasemos situaciones malas, situaciones adversas. Si tu vida va así, gloria a Dios, pero tienes que saber por salud mental que si eres buen cristiano, va a venir un tiempo de prueba y quizá vas a tener que volver a empezar de abajo. Y quizá todos aquellos recursos que tú pensabas que venían de parte de Dios, te vas a dar cuenta cuando te sean quitados que tú pusiste tu seguridad en ellos y no en Dios. Y entonces Dios nos va a permitir otra vez levantarnos, pero con un fundamento diferente. Cuando Dios destruye, a mí me encanta esto, cuando Dios destruye es solamente para poner un fundamento diferente.
un fundamento sólido, ¿ok? Entonces, ellos fueron tentados, pero ellos fueron fieles al Señor. ¿Quieres parecerte a Jesús? Tú piensas, cuando venga la tentación, quiero ser fiel al Señor. ¿Yo cómo veo la prueba? Yo te voy a decir cómo veo la prueba. La prueba nos va a seguir toda la vida, ¿sí o no? Toda la vida. Entonces tú puedes estar luchando y orando, Señor, quítame las tentaciones. ¿Alguna vez Dios te va a quitar todas las tentaciones? No. Imagínate, yo no sé cuáles sean tus tentaciones, pero si Dios te hiciera caso, el día de mañana saldrías y ya no habría mujeres en el mundo. El día de mañana saldrías y ya nadie tendría carros padres, ¿no? O no sé cuál sea el pie del cual cojeas. Pero no, Dios no hace eso. Dios, de hecho, cuando envió a sus discípulos, oró al Padre, no para que fueran quitados de este mundo, sino para que pudieran resistir en medio del mundo. Él sabía que eran enviados, que iba a enviar a sus discípulos a un mundo lleno de tentaciones. Y lo que oró Jesús es que sus discípulos fueran guardados en la palabra. Que los discípulos pudieran vencer a través de la palabra, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos muchas tentaciones, pero una manera de ver la tentación distinto no es como, es mentira que Dios hace nuevas criaturas porque yo sigo teniendo las mismas luchas. Es un error. ¿Cómo debemos de ver la tentación? Ahora Dios me da la oportunidad de mostrarle mi amor a través de esta tentación. Fíjate la manera tan distinta de verlo. Si tú lo ves como Dios me ha abandonado y no me ha cambiado, tienes un problema, porque no has entendido que Dios lo ha dado todo por ti. Pero cuando tú entiendes la tentación como una oportunidad que Dios te da para mostrarle tu amor, es cuando puedes permanecer fiel. Cada vez que venga una tentación, dale gracias a Dios. Yo me acuerdo cuando empecé a ver la tentación de esa manera. Señor, gracias porque me permites mostrarte que te amo más a ti que tu pecado, ¿no? O aquella lucha. Me permites mostrarte que te puedo amar más a ti que al dinero, que al sexo, que a la pornografía. Gracias, Señor, por esta tentación, porque el día de hoy te puedo mostrar que tú estás en primer lugar antes que aquella persona que me falló. Es una manera distinta de verlo. Nosotros nos damos cuenta que tanto José como Jesús fueron puestos en lugares con dos criminales, ¿no? José con un panadero y con un copero. Dice Génesis 40 del 1 al 3. Después de esto el copero, o sea, el encargado de servir el vino al rey, y también el panadero ofendieron a su amo. Y el rey de Egipto, el faraón, o sea, el rey, se enojó contra estos dos funcionarios. Y el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos y los mandó presos a la casa del capitán del guardia. Jesús también fue puesto en la cruz junto con dos criminales, Marcos 15:27. Con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Quieres parecerte a Jesús? Dios nos va a rodear de personas que tengan mucha necesidad, ¿sabes? Dios, mira, hay personas que piensan que una iglesia es una oportunidad para relacionarse con mejores personas. Y que ven así, ¿no? La iglesia, es que tengo la oportunidad de que mi hijo conozca a lo mejor a alguien que sí sea cristiana y alguien que sí, y hay familias bonitas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también debemos de saber que estar en la iglesia no es estar solamente en la comodidad de convivir entre algunas familias. Tienes una responsabilidad, ¿sabes? Y esa responsabilidad te va a llevar a estar delante de personas también muy necesitadas. ¿Y qué fue lo que hizo José con estos dos funcionarios y Jesús con aquellos dos que estaban también siendo crucificados? Los dos dieron testimonio de lo que Dios les dijo. José le dijo lo que le iba a acontecer a uno y al otro.
Y Jesús también le dijo al otro, a uno le dio palabras de vida, palabras de esperanza cuando le reconoció. Entonces nosotros debemos saber que sin importar de las personas con las que estemos rodeados, siempre tenemos que dar testimonio. ¿Te quieres parecer más a Cristo? No solamente te enfoques, ay Señor, quiero ganar a mi jefe para Cristo. Porque a veces nosotros vemos las cosas medias raras, ¿no? Pensamos que Dios se va a glorificar más en aquellos que muchas veces son los que más desprecian a nuestro Dios. Y no nos enfocamos en las personas que en verdad tienen necesidad, en aquella gente que está llorando, en aquella gente que a lo mejor lo ves triste, la ves triste, que está pasando por situaciones difíciles. Nosotros nos damos cuenta que otra de las similitudes es que de los criminales que estaban con ellos, uno murió y el otro vivió. Bueno, vivió en el sentido espiritual con el que estaba crucificado. ¿Ok? También nos damos cuenta, Génesis 41:40, que José fue investido de autoridad y poder. Y ahí sí alguno pensará, amén, yo sí quiero ser José. José, dice la Biblia, Génesis 41:40, tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solo seré más que tú porque yo soy el rey. Yo no sé, yo pienso, si a José le hubieran preguntado todo lo que iba a perder por causa de llegar a este punto, si él hubiera accedido, ¿qué perdió? Lo más fuerte y lo más difícil fue que perdió la comodidad de estar en casa con su padre, pues teniendo todo lo que necesitara, ¿no? Todo accesible, una vida cómoda, porque José era como el primogénito, al menos así lo trataba su papá. Su papá había quitado al primogénito por una falta que tuvo. Y al que trataba en lugar de él era a José. A José le dio un manto, a José lo puso a cuidar, a estar cerca de él mientras sus hermanos iban a apacentar ovejas. Pero le iba a ser quitado demasiado a José con tal de cumplir este propósito, con tal de llevar salvación a todo Israel. Se le iba a ser quitado comodidad. Se le iba a ser quitado estar cerca de las personas que él amaba. Se le iba a agregar traición. Se iba a pasar una vida llena de dificultades. Y yo veo que muchas veces nosotros dentro del cristianismo pensamos que ser cristiano es solamente estar bien, estar en paz, ¿no? Y vemos nuestra familia, vemos el matrimonio, vemos a los hijos, vemos todo lo que está a nuestro alrededor y pareciera que no está bien. Y nosotros quisiéramos que estuviera mejor para, según nosotros, estar en paz. Pero yo te quiero decir algo, la paz nunca proviene de las situaciones de afuera. Nunca. La verdadera paz proviene de esa confianza que tenemos en Dios, aún en los momentos difíciles. Los momentos difíciles son necesarios para que nos parezcamos a Cristo. Aquí vemos a José, ¿ok? Llegó a cumplir el sueño que Dios le dio, pero el costo fue muy alto. Y tú piensa, a lo mejor cuando tú llegaste, lo que pensaste del cristianismo. Tú a lo mejor compartiendo en las calles, en otro país, en otra ciudad. Tú con tu esposa sirviendo los dos al Señor junto con tus hijos. Pero yo quiero decirte que para que llegue eso hay un precio que pagar. Y que cuando vengan los momentos difíciles no puedes salir corriendo, huyendo de hacer la voluntad de Dios, sino te tienes que esforzar más. Pese a todas las pruebas, Jesús nunca le falló al Señor. Pese a todas las pruebas que pasó José, nunca renegó en contra de Dios. Fue acusado injustamente, estaba encarcelado injustamente, fue vendido como esclavo, fue traicionado por sus hermanos. Pero pese a todo lo que pasó, nunca renegó en contra de Dios.
Ahí en tu lugar me gustaría que cerraras tus ojos por un momento. Y yo te quiero hacer esta pregunta ahí en tu lugar y quiero que tú seas honesto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Siempre cuando venimos al cristianismo, creemos en todo lo que Dios puede hacer. Alguna vez escuché a un hombre de Dios decir, muchos quieren ver lo que las manos de Jesús pueden hacer, pero nunca están dispuestos a rendir sus vidas y estar a los pies del Maestro. ¿Quieres ver sus manos? Pero no quieres postrarte delante de sus pies. Señor mi Dios, el día de hoy entendemos que es necesario que pasemos por pruebas y te queremos dar gracias por las pruebas. Porque las pruebas, al estar en ti, mi Señor, no son para destrucción. Permítenos, Señor, saber que somos más que vencedores por medio de tu amor. Por lo cual estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá separarnos de tu amor. Señor mi Dios, te damos gracias por las pruebas que se van a levantar el día de mañana, por las pruebas que tenemos el día de hoy. Permítenos ser fieles en medio de todas estas pruebas. Permítenos ser fieles en medio de las tentaciones. Permítenos parecernos más a ti cada día, mi Señor. El día de hoy te damos tantas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de formar una nueva vida en ti. Nos has perdonado, nos has limpiado, nos has quitado todo nuestro pecado, mi Señor, y nos has dado una nueva oportunidad para ahora caminar en ti, mi Señor. Sabemos que no ha sido fácil, sabemos que aún hay pruebas, pero nuestra confianza, mi Señor, está en que tú que empezaste la buena obra en cada uno de nosotros, eres fiel y justo para terminarla. Señor, mi Dios, gracias. Porque a pesar de que quizá estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos una promesa. Y es que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítenos ser fieles y caminar contigo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.